llamada las TIC, como mediadoras en la enseñanza y el aprendizaje del portugués en el entorno virtual. Los ponentes que presentan, profesora Cristina Silveira, junto a los estudiantes de certificación en portugués del IFD de Rivera. Les damos la bienvenida. Bien, buenas noches a todas y a todos. Gracias. Para los que no me conocen, soy Cristina Silveira, profesora de curso de certificación en portugués, y vamos a hacer una breve presentación sobre, como mencionaban, sobre el uso de las TICs en el entorno virtual para la enseñanza del portugués. Aquí, básicamente, nosotros enfocamos el portugués no como una lengua extranjera, ¿verdad?, ya que estamos en zona de frontera, sino como lengua materna o como segunda lengua. Fue el abordaje que hicimos. Y para dar inicio a nuestra presentación, voy a hacer un breve relato teórico para que ustedes puedan saber, conocer cuáles son los puntos que tuvimos en cuenta para la elaboración de esas actividades. Si bien en este momento estoy yo como ponente, ¿verdad?, pero por detrás tenemos a otro equipo de docentes que no están presentes en este momento, pero que también colaboraron en la elaboración de las actividades desde sus diferentes disciplinas en certificación en portugués. Bien, no sé si logran ver la presentación, está compartiendo, creo, el compañero. No se ve nada, Cristina, no se ve una presentación. Dice que Geraldo Belmonte ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no vemos. Yo ya le avisé a Geraldo, Cristina, él va a ver eso. Bien, bien, no importa, por mientras voy comentando un poquito. Nosotros tomamos en cuenta el uso de las tecnologías, pero en sí de las diferentes herramientas con las cuales contamos y que resultan tan atractivas tanto para los niños escolares como para adolescentes. Si bien el curso de certificación en portugués se basa en la educación primaria, porque es donde se van a desempeñar, ¿verdad?, en ese contexto los estudiantes, nosotros también consideramos que sería importante que dentro de las diversas actividades que fueron desarrollando los estudiantes hubiera una diversidad y una amplitud con relación a las edades también, porque nuestro objetivo cuando finalice el curso justamente es contar con un repositorio de actividades que puedan ser utilizados por las futuras generaciones que vayan a cursar. Bien, nosotros pensamos que, bueno, que contamos con YouTube, con Instagram, con todas esas redes sociales, ¿verdad?, que ya existen a años, y ahora que está en moda justamente el tema del TikTok también, ¿verdad?, que no es tan actual porque ya surgió en el 2016, pero que ahora como que se hizo un poco viral. Nosotros pensamos que todas esas plataformas y esas herramientas podían ser útiles para la enseñanza del portugués y que resultarían de una forma atractiva, ¿no? Entonces, primeramente nos posicionamos como docentes o como futuros docentes y qué cosas teníamos que tener en cuenta, ¿verdad? Primeramente esa actitud crítica, de estar atentos, de estar informados, de enseñar y al mismo tiempo aprender a cómo gestionar el tema de la privacidad, el uso de las pantallas, y dar a conocer, ¿verdad?, las obligaciones y los derechos que tienen los estudiantes. También tratamos de promover de una forma creativa, crítica y colaborativa el uso de esas herramientas, pensando justamente en cómo enseñar lengua, o sea, en las habilidades de leer, de escribir, ¿verdad?, de promover el tema de la oralidad, de poder comunicarnos, pero al mismo tiempo de divertirnos y estar aprendiendo. Y justamente de promover y ser partícipes, ¿verdad?, de esa ciudadanía digital, ¿verdad?, de promover esa construcción y hacer partícipes de ese entorno. Bien, para ello nosotros tomamos en cuenta
que además de ese uso creativo y participativo de los entornos digitales, sería interesante promover las habilidades, esas habilidades que se denominan habilidades para el siglo XXI, ¿verdad? Que justamente consisten en poder potenciar a los estudiantes, ¿sí? Promoviendo ya sea la curiosidad, la creatividad, promoviendo la participación y la expresión de esos estudiantes, no solamente en el ámbito, ¿verdad?, de un idioma específico, sino que digamos que son directrices que son generales a cualquier asignatura, que cualquier docente puede hacer uso de ellas. Mira, entonces nosotros pensamos que teníamos que posicionarnos como docentes y no pensar en tratar de formar a los estudiantes para el futuro, ¿tá? Sino que tendríamos que tratar de entender que nosotros necesitamos capacidades ahora, para el presente, ¿tá? Porque no sabemos lo que el futuro nos va a deparar de nuevo. Entonces nosotros nos posicionamos ahora en el presente y tratar de hacer uso de las herramientas y las plataformas que contábamos en este momento. Y dentro de las habilidades que tratamos de desarrollar o de promover o de generar en nuestros estudiantes, a nosotros consideramos que serían las nuevas formas de pensar, de aprender, de poder reflexionar de una forma cooperativa, más analítica, que justamente impulsaran el potencial de nuestros estudiantes, ¿tá? Y consideramos que la institución educativa, ya sea la escuela u otra institución, sería justamente ese espacio que es donde los estudiantes sienten quizás la seguridad, o que ese espacio puede favorecer y ampliar esas oportunidades de aprendizaje. Bien. Entonces nos planteamos algunos desafíos que teníamos que tener en cuenta, como la autonomía y la responsabilidad, la curiosidad y la creatividad de los estudiantes, el entendimiento de la tecnología y la capacidad de tomar el mando y posicionarse. Y nosotros pusimos, entre comillas, prosumidores. Tomamos ese concepto porque nos pareció interesante, porque justamente era lo que nosotros queríamos promover, ¿verdad? Es un concepto que lo menciona Carlos Scolari, y el de prosumidores, o sea, de productores y consumidores de la tecnología, ¿no? Esos son los que son nuestros estudiantes en este momento. Ellos consumen tecnología, pero ellos también tienen la capacidad y el potencial para producir. Y justamente en esas habilidades fue que nosotros pensamos en la hora de planificar las actividades. O sea, también pensamos que sería interesante desde nuestro rol como docentes, pensar en algunos cuestionamientos, en algunas interrogantes que pudieran orientar y guiarnos en ese trabajo, ¿tá? Y nosotros pensamos, bueno, ¿qué habilidades, qué estrategias, cuál sería el rol del docente para promover eso? Entonces, acá algunas, pero no me voy a detener mucho en el tema. Escasos, utilizamos el celular, también parlantes para reproducir música, sonidos y eso, pero como decíamos, fue una experiencia exitosa porque salió bien, a los niños les encantó, tuvimos respuestas muy, muy positivas por parte de la docente, que nos comentó lo que los niños decían, y ahí como pueden ver en las imágenes, los niños mirando en la escuela nuestro trabajo. Fue un trabajo en equipo, todos los compañeros se comprometieron con el trabajo, cada uno aportó algo, si no era con el escenario, era con algún recurso. Nos reunimos, tuvimos muy poco tiempo para hacerlo, porque la profesora necesitaba calificarnos, y entonces tuvimos una semana para realizar todo,
pero nos reunimos, fuimos al instituto, armamos el escenario unos días antes, dejamos armado en el salón, y bueno, fue muy corto el tiempo que tuvimos para hacerlo, pero valió la pena gracias al trabajo en equipo y a los recursos que utilizamos para realizar la actividad. Y bueno, más o menos esa fue nuestra experiencia en la asignatura Lengua y Cultura de certificación en portugués. No sé si el compañero Geraldo quiere agregar algo más al trabajo. No, yo preocupado a ver si me escucharon lo que hablé. Si no se escuchó. Bien, sí. Se escuchó perfectamente. Gracias, siguen las compañeras. Gracias, profesora Cristina. Buenas noches a todos. Ahí sí. Bien, nosotros vamos a hablar sobre uno de los recursos didácticos que nos parece de gran utilidad, y más en esta época que fue tan atípica, como es la canción, la música en la virtualidad. Bien sabemos que la música es un recurso motivador, que los niños cuando están motivados tienen más facilidad en lo que es el aprendizaje. Por ejemplo, YouTube, ¿no? Es una tecnología de información y comunicación en el cual es muy utilizado tanto por docentes como por estudiantes. Entonces, utilizar de este recurso para el aprendizaje se nos tornó una manera fácil de llegar hacia el niño. Además de eso, lo que es la música, la canción, como que genera un clima, un ambiente más cómodo, más relajado para el niño, lo que no lo deja tan tenso, porque en el momento del aprendizaje muchas veces existe esa sensación de tensión por parte del niño, cuando, tanto del niño como adolescente y adulto, estamos hablando en un público en general. Entonces es una forma de captar lo que es su atención de manera divertida también. También permite la canción que el niño trabaje de forma autónoma y en equipo, lo que es muy importante para la educación, mismo siendo virtual. A veces nosotros nos ponemos a pensar que si bien en la virtualidad no hay mucha posibilidad de hacer los trabajos en equipo, o así se pensaba en un principio, fuimos dándonos cuenta que no es así, que a través, por ejemplo, del Drive, para profesores o para estudiantes también, se pueden realizar muchos trabajos en equipo, los cuales son muy exitosos y productivos. También el tema de la canción como recurso pedagógico didáctico, podemos decir que influye en diferentes niveles del estudiante, emocionales, psicomotor y cognitivo, que consecuentemente lleva a lo que es la exploración, la experimentación y la creatividad del niño. También podemos a través de la canción transmitirle diferentes valores a los estudiantes, por ejemplo, uno de los principales es el respeto. Cuando hablamos de respeto a través de una canción, por ejemplo, estamos hablando del respeto hacia una diferente cultura. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces las canciones, los que nos implican, los que nos transmiten, es la cultura de otro país. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros estudiamos lo que es una segunda lengua, porque como vivimos en la frontera no llega a ser una lengua extranjera, y muchas de las músicas nos transmite lo que es la cultura del país donde se utiliza esa lengua meta. Entonces, uno de los valores que nosotros le podemos transmitir a los niños a través de las canciones como recurso es el respeto hacia otras culturas. También ayuda mucho en lo que es para ampliar el vocabulario del niño. Bien sabemos que cuando hay una canción, viste, como que quedan todos más motivados, y esa canción se le naturaliza, a su vez, las palabras también. Entonces es un recurso que sirve mucho para ampliar el vocabulario del niño cuando queremos focar en este caso lo que es la segunda lengua, ¿no? También lo que estábamos diciendo de la riqueza cultural, y no solamente podemos utilizar este recurso solamente con niños, sino que niños, adolescentes, adultos, no solamente podemos como profesores, o sea, nosotros en nuestro caso practicantes, brindarle ese recurso al niño, sino que también podemos proponerles a ellos a la creación de músicas, de canciones, lo que para ellos es
es un recurso muy bueno porque le da la oportunidad de expresarse, ya que en las músicas, en las canciones, ellas expresan diferentes emociones. Ahora le paso a mi compañera Dayana, que ella va a continuar con este tema. Buenas noches a todos. Mi nombre es Dayana, como lo comentó la compañera Joana. Bueno, voy a seguir con el tema un poco de la música, de la canción, y quería hablar al comienzo que el recurso de las TICs, o sea, la tecnología de la información y comunicación, tiene como prioridad potencializar la autonomía de las personas con discapacidad y a su vez juega un papel fundamental en la integración de las distintas instituciones educativas. Podemos hacernos una pregunta: ¿para qué sirve la música? Según el libro, yo estuve buscando material, e Inteligencia Musical, del autor español Pirfano. Este libro está encabezado por una frase hindú, por un proverbio hindú, que dice: las cosas más importantes de la vida no son cosas. Y aquí es donde podemos hacer hincapié en los factores que la música genera en nosotros, como los sonidos articulados de la voz, la expresión de sentimientos, los anhelos, las vivencias, los recuerdos que tenemos, los pensamientos, las reflexiones y las proyecciones que creamos. Según Gardner, a lo que refiere a las inteligencias múltiples, yo voy a destacar a 3 que podemos relacionarlas con la música. Está la inteligencia espacial, que es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Es aquí donde la canción nos permite ir más allá del contexto habitual. O sea, cuando escuchamos una música, cuando la trabajamos en el aula, como que el niño se transporta a todo lo que transmite esa canción, la letra en sí, el ritmo, lo que nos hace. No podemos dejar de mencionar la inteligencia musical, la cual lleva a Garnet y sus colaboradores a entender que existe esta inteligencia latente en todos nosotros. Difícilmente existe algún individuo al que no le guste la música, independiente de los tipos existentes. Entonces, usar la música en el aula es totalmente eficaz para abordar el aprendizaje. Como mencionó la compañera anterior y la profesora Cristina, nosotros trabajamos la segunda lengua, el portugués. Entonces, abordar música en portugués en el aula es algo para ellos muy divertido. No que en español no sea, pero es como que están aprendiendo una segunda lengua cantando. Entonces, para ellos es más motivador. Al usar esta herramienta se genera una capacidad intuitiva en el individuo, como es el uso de la inteligencia corporal, que nos permite expresar sentimientos mediante el cuerpo, y este factor en las personas discapacitadas es de mucha importancia. Estas 3 inteligencias mencionadas están fuertemente vinculadas al estado de ánimo, que ayuda en la construcción del conocimiento y a fomentar la motivación en cada estudiante. Para Pirfano, que es el autor del libro Inteligencia Musical que mencioné al comienzo, él dice que la música no es solo un lenguaje, sino también un gran solucionador de problemas. Ella permite elevar nuestra conciencia individual, mejora la memoria y fomenta la comunicación con los demás. Según mi experiencia, este último factor que nombré, que sería fomentar la comunicación, es muy válida, pues ya me tocó trabajar con la herramienta música, canción, tanto en clase virtual como clase presencial, y fue una experiencia muy linda, porque siempre tenemos aquel alumno que es vergonzoso, que no habla, que está siempre quietito en su rincón. Entonces como que al escuchar la música, como que generalmente las músicas que yo he trabajado, he tratado de hacer con músicas más cotidianas, o sea, más de la hora, del momento que vivimos, porque ahí ellos casi seguro ya lo conocen, porque vivimos acá en frontera. Capaz que en otro departamento no sea tan viable así. Es viable, pero capaz que los niños no la conozcan, entonces no será tan ejercitada así los movimientos, la memoria, todo lo que abarca el lenguaje. De fomentar la comunicación es muy válido, los alumnos vergonzosos participan oralmente, y este trabajo genera un espacio más lúdico, donde se nota la alegría en los alumnos. Para dichas clases, la creatividad es otro factor fundamental que lo podemos unir, o sea, como que la creatividad va de la mano con la música, porque podemos abarcar distintos juegos, como a mí me tocó de usar canciones, después completar
los espacios en blancos, entonces ellos tienen que volver a escuchar, y al escuchar ellos están grabando en su memoria las palabras, cómo se pronuncia dichas palabras. Entonces es todo un proceso que lleva al aprendizaje. Ahora yo paso a la compañera que sigue trabajando con el tema, pero es más sobre juegos lúdicos. Hola, buena tarde a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Ángela Karina Ribeiro. Me tocó hablar de la parte de los juegos lúdicos. Retomando un poco de todo lo que mis compañeros ya mencionaron, les quería contar que nuestro gran desafío, yo creo que como una herramienta informática, es desde el punto de vista de que tenemos niños que tenemos que atrapar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que a través de una pantalla esos niños y adolescentes se puedan sentir motivados para poder prestar atención en el aula? Se entiende perfectamente que no se le puede dejar mucho tiempo enfrente a una pantalla, y tiene que ser algo que los atrape y como dijo mi compañera recién Diana y los demás compañeros, que los motive. Y a la vez, como dijo recién Diana, la segunda lengua es una cosa más difícil, porque el español lo manejamos, lo trabajamos en casa, lo trabajamos en la escuela, pero cuando tenemos que mandarles otra lengua, una segunda lengua, ¿cómo hacemos para que puedan aprender de una manera que sea agradable? Entonces, para Vygotsky, los juegos lúdicos son importantísimos porque desarrollan el desenvolvimiento infantil y permiten al niño ingresar en su proceso de autoconocimiento, desenvolvimiento y potencial creativo, ¿no? Entonces, al nacer, tienen un contexto cultural complejo que va a hacer que se vaya asimilando los conceptos, y a través de los juegos ellos van a hacer que se asimilen con su propia comprensión y su propio significado. ¿Me pasás la otra diapositiva? Este autor menciona que la primera función del lenguaje es la regulación y la comunicación, para luego funcionar como una herramienta de pensamiento, ¿sí? Entonces, para esto necesitamos que los procesos mentales que se generan en ese niño incluyan toda la capacidad de planificar, evaluar, memorizar y deducir, y al mismo tiempo que vayan pudiendo desarrollar de una forma real, ¿no? O sea, significativa, ese conocimiento. Entonces utilizamos varios recursos y vamos a depender de qué, del grupo con el que nosotros estemos trabajando. Si son niños de primer ciclo de primaria, vamos a utilizar la música, vamos a utilizar recursos como el juego. Si ya estamos hablando con alumnos del segundo ciclo de primaria y hasta secundaria, tenemos que implementar algo que fomente la creatividad de estos alumnos y que a la vez ellos estén aprendiendo. Nosotros utilizamos en clase, cuando se dio esta virtualidad, una cosa que se llamó quiz. Yo no lo voy a presentar ahora porque por un tema de tiempo que necesitan mis compañeros también seguir con la exposición, pero era una encuesta muy rapidita donde se les había dado una información específica y después se le hizo, era un quiz, o sea, vos entrabas en el link a través de tu computadora y tú podías responder las cuestiones rapidito, eran segundos, tú tenías que hacerlo muy rápido y de esa manera responder las preguntas a ver si habían entendido. En realidad, el objetivo no fue que ellos aprendieran, sino que se interesaran por participar. Fue 100% éxito, todos participaron, se rieron mucho, aunque no hayan llegado alguno ganó, por supuesto, se quedaron con los conceptos asimilados y a su vez pudieron pasar a tener una aula divertida. Ahora les voy a pasar otra modalidad que también utilizamos con mi compañera Ángela. Muchísimas gracias. Ángel. Tienen 7 minutos. Sí, sí, Ángela también es Ribeiro, pero ya va a hablar. Un momento. Ángel, ¿estás ahí conectada? Ella estaba presentando, sí, no sé por qué no. Bueno, ella va a presentar ahora el plano que utilizaron.
¿Se encuentra la estudiante? Sí, está Está conectada. presentada. Está con el Está micrófono conectada. apagado. Ahí está, casi seguro entonces perdió conexión, porque Ya, mira, yo voy se apagó hablando la mientras presentación. para no perder, y así que ya se conecte, ya continúa, ¿sí? Ahí Hola. está, por Ahí los ya. tiempos que Hola. tenemos. Te estábamos esperando. Bueno, buenas tardes. Disculpe, es que como estaba presentando, entonces no podía activar ni la cámara ni el micrófono. Entonces dejé de presentar y ahí pude activarlo. Bien, quiero agradecer a todos los que están presentes por este momento, porque es una oportunidad de nosotros poder mostrar el trabajo, ¿no? Inclusive de los compañeros. Felicito a los compañeros porque los conozco ahora hace poquito tiempo, porque claro, ellos como ingresaron este año, no tengo todas las materias con ellos, pero está. Empezamos a trabajar en equipo y a conocernos más y los trabajos, y bueno, y pudimos organizar este trabajo para presentarlo hoy. También quería agradecer a todos los que están presentes y están mirando lo que se pudo hacer desde el año pasado y este año, porque seguimos en el trabajo virtual, y la verdad que, como decían los compañeros, es lo más difícil. Muchas veces es como que captar la atención de los estudiantes. Y bueno, y en mi caso, el año pasado me pasó de que era un quinto año de primaria, y bueno, y la planificación, ¿no? El plan de aula para lo presencial. Pero tomar ese plan de aula y llevarlo a la virtualidad es mucho más complejo, porque claro, el niño en su casa tiene más distracciones, no es lo mismo que estar en una clase presencial. Y bueno, y acá se presenta un plan de aula para un grupo de quinto año primaria con los objetivos, el objetivo general, el propósito de la lengua, que en aquel entonces era reconocer las crónicas como un tipo de texto, sus características y los recursos del cronista en ella. Ya. Se iba a trabajar una crónica en ese día, una clase virtual. El propósito de la lengua era brindar informaciones generales sobre las crónicas. ¿Ya? Y bueno, solo que esa propuesta de trabajo estaba vinculada en una unidad en el cual la actividad era en coordinación con la maestra de español. Y entonces ahí en la escuela había un proyecto que se llamaba PODES, y lo que se buscaba era fortalecer la escritura, ¿no? De los niños. Y como bien dijeron los compañeros, bueno, uno tuvo que ser creativo en la relación, bueno, vamos a buscar formas de atrapar los niños. Unos optaron por la música, que está buenísimo. La música los deja más como que despiertos, ¿no? Como que le despierta emociones y ellos cantan y todo. Y bueno, pero también, como dijo mi compañera ahora, lo relacionado con el juego, con lo lúdico, y que fue lo que yo me enfoqué para esa aula de ese día, ¿no? Entonces, los recursos didácticos que se utilizó fue un texto y actividades en la virtualidad, que es lo que vamos a ver más adelante ahora. Y bueno, y ahí están los contenidos de la lengua, que sería la lectura de una crónica, pero también la oportunidad para como que ampliar el vocabulario de los niños, que ellos pudieran reconocer que era una crónica, el género, ¿tá? Bueno, y la función era reconocer las características del texto de esa crónica y las habilidades que se iba a poner como dice, a trabajar en aquel entonces sería escuchar, hablar, leer y escribir. ¿Bien? Bueno, acá tenemos el recurso didáctico usado para ese entonces. Bueno, ahí como yo les dije, uno tiene que ser creativo, no buscar los recursos. Busqué en Google cómo elaborar una sopa de letra que estuvieran presentes palabras importantes que se trabajó en esa crónica. Entonces, utilicé esa sopa de letras y
y la verdad que me sorprendió porque fue como que una experiencia exitosa en el sentido que los estudiantes, a ellos les llamó mucho la atención porque uno de los estudiantes inclusive enseñó a los otros cómo ellos podían subrayar las palabras y fue muy divertido. La verdad que esa hora que estuvimos en clase, se estuvo casi 2 horas virtuales en clase y fue muy productiva porque ellos pudieron acompañar la clase, como reconocer, leer el texto, que era lo que a mí me preocupaba. Bueno, la lectura del texto como que no les va a llamar mucho la atención, pero cuando llegamos a lo lúdico, a que ellos pudieran identificar en esa sopa de letra lo que se había trabajado, pudimos ver que fue muy productivo. Bueno, y acá tenemos qué es una crónica, que era lo que se buscaba en esa clase, ¿no? La definición de una crónica, y ahí tenemos, según Gar Jurevis, la crónica es un relato de construcción literaria especial, pues alude a su escritura en secuencia. Martín Vivaldi lo define como un género que une atributos literarios e históricos. El cronista relata hechos históricos según un orden temporal y añade que se narra algo al mismo tiempo que se juzga lo narrado. Y acá tenemos una muestra de una crónica. No se puede ver muy bien las características porque la imagen no está muy nítida. Bueno, pero quiero agradecer por esa instancia, ¿no? Por poder mostrar un poquito del trabajo. Y bueno, y terminamos nuestra presentación agradeciendo a todos. Yo creo que uno trae un maletín con un conjunto de habilidades y talentos, pero todo esto que uno tiene hay que pulirlo y afinarlo para explotarlo. Lo que debemos ver es cómo enseñamos a aprender. Cristóbal Cabo, certificación en portugués. Muchas gracias a todos. Y disculpe alguna interferencia o algo.